El presidente Gabriel Boric, el joven líder de la nueva izquierda chilena, se vio forzado a realizar esta semana una reestructura profunda en su gobierno, donde dio un golpe de timón hacia el centro a solo 6 meses de su llegada al poder. El martes, 2 días después de que la ciudadanía rechazara de forma abrumadora la propuesta de reforma de la Constitución, Boric removió de su gabinete a los miembros más cercanos a él y designó en su lugar a dirigentes de centro-izquierda. Los relevos más resonantes fueron los de Isquia Siches y Giorgio Jackson, 2 de sus colaboradores más próximos. Siches, que se desempeñaba como jefe de gabinete y ministra de Interior, fue sustituida por la politóloga Carolina Toá, quien fuera vocera del gobierno de Michelle Bachelet y alcaldesa de Santiago. Jackson, que ocupaba la Secretaría General de Presidencia, fue nombrado al frente del Ministerio de Desarrollo Social y en su lugar, en la Secretaría de Presidencia, fue nombrada la abogada Ana Lía Uriarte, otra figura cercana a Bachelet. El total de 6 cambios no solo implica una renovación de nombres, sino también de los equilibrios partidarios en el Consejo de Ministros y el Comité Político, el círculo más cercano a Boric. En particular, crece la representación de lo que se conoce como el socialismo democrático, integrado por los partidos que en su momento conformaron la concertación, con la excepción de la Democracia Cristiana. Boric reconoció este martes que los relevos anunciados fueron dolorosos pero necesarios. Además admitió que su gobierno transita por su peor momento político, luego de un plebiscito, el del domingo, donde más del 61% de los chilenos dijo no a la propuesta de reforma constitucional, ese texto que había sido redactado por una convención electa como forma de encauzar el malestar social que estalló sorpresivamente con las manifestaciones de fines de 2019. Sobre el final del discurso que pronunció en un acto en el Palacio de la Moneda, Boric pasó un mensaje a la interna de su propia fuerza política. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. No podemos nunca olvidar esa lección de la historia. Y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando quien quiera que sea se asume como vanguardia y pretende ir más rápido que el pueblo al que representa. Como dijo un viejo militante, ser un adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Por eso debemos escuchar la voz del pueblo y caminar junto al pueblo. Ahora el gobierno inició una ronda de contactos con los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria a efectos de relanzar el proceso de redacción de la nueva Constitución. El lunes pasado, muy temprano, tuvimos un primer análisis de los resultados del plebiscito junto al politólogo Fernando Rosenblatt. Hoy vamos a profundizar en aquella votación, sus causas y sobre todo las repercusiones. Para eso estamos con Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político, columnista en el diario La Tercera. Max, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, buen día a ti y a los oyentes del programa. El resultado del plebiscito, lo hablábamos en estos días, sorprendió a muchos. No porque triunfara el rechazo a la reforma, que era lo que indicaban en general las encuestas, sino por el margen, ¿no? La diferencia con que se impuso esa opción, eso de 62% a 38%. Entonces, ya pasaron 3 días. ¿Usted ha podido avanzar en la explicación de esos números? Yo creo que hemos ido avanzando en general como sociedad respecto de tratar de entender la profundidad de esta votación que, como bien señalas tú, no sorprendió por el resultado, es decir, todas las encuestas desde hace ya varios meses anticipaban un triunfo de la opción rechazo, sino por la brecha, por la envergadura, por la dimensión del triunfo, del rechazo y de la derrota del gobierno y de los sectores
a los cuales esta propuesta representaba. Entonces, efectivamente, aquí hay muchas razones que se fundieron, se juntaron, como se ha dicho en estos días, cada persona tenía su propia razón para rechazar. Hay muchas razones, pero yo creo que fundamentalmente las dos razones de fondo son que esta propuesta se fue moviendo cada vez hacia posiciones más radicales, hacia la izquierda. Surgió esta propuesta de cambio constitucional como una idea de aunar, de buscar consensos en la sociedad chilena entre diversas fuerzas políticas, entre distintos sectores, y finalmente eso no ocurre. Al contrario, los convencionales elegidos fueron radicalizando sus propuestas y terminaron presentándole al país un proyecto de nueva constitución muy, muy radical, con posiciones muy cercanas a las que ha representado dentro de la coalición de gobierno el Partido Comunista y el Frente Amplio, y por lo tanto un sector muy importante de la sociedad chilena no se sintió representada por esas posiciones. Yo creo que esa es la razón de fondo que explica esta gran brecha entre el triunfo del rechazo y las personas que optaron por el apruebo, que si tú miras los resultados, el 38% de los que aprobaron esta propuesta constitucional es prácticamente el mismo 38%, 40% que está apoyando al propio gobierno. Es decir, son básicamente los partidarios del actual gobierno, la izquierda, quienes respaldaron la propuesta constitucional. Sí, a ver, repasemos algunos números de antecedentes. En el plebiscito de entrada a este proceso, en octubre de 2020, el 78% dijo que quería una nueva constitución para Chile. Una mayoría amplísima, 78%. Después, en las elecciones nacionales, en diciembre, en la segunda vuelta, Boric terminó imponiéndose con 56%, y ahora el rechazo a la reforma obtiene 62%. ¿Qué dicen esos números? Fundamentalmente, el primero, lo que implica, lo que devela es que una inmensa mayoría transversal de la sociedad chilena entendió en un momento muy crítico, después del estallido social, que era necesario un cambio constitucional y que este cambio constitucional podía ser el cauce para empezar a abordar en conjunto los problemas de la sociedad chilena que se expresaron con mucha fuerza y mucha violencia en ese estallido. Es decir, la votación del plebiscito de entrada, que tú mencionas, ese casi 80%, representó no solo a la izquierda, sino que a gente de centro-izquierda, de centro y también de centro-derecha. Después, en el caso del 56% que respalda a Gabriel Boric en la segunda vuelta, ocurrió algo parecido. La izquierda logró sumar y concitar respaldo de sectores más moderados, de centro-izquierda y de centro, que le permitieron llegar a la mayoría absoluta. Algo que finalmente, en este caso, en la votación final de este proyecto constitucional no ocurre, sino que al contrario, la izquierda se fue quedando cada vez más sola. La izquierda no logró sumar, sino que al contrario, lo que fue ocurriendo fue que muchos sectores se fueron restando, se fueron alejando, tomando distancia de la propuesta constitucional, precisamente porque la encontraron muy, muy radical en algunos aspectos, y por lo tanto, al final, en este 38% que la respalda, lo que hay única y exclusivamente es al sector político que representa la coalición de gobierno, es decir, Partido Comunista y Frente Amplio, y eso es lo que explica la brecha con el rechazo muy amplio, y también que, como te decía antes, el porcentaje de respaldo a la propuesta sea muy similar al porcentaje de respaldo al propio gobierno. Usted decía hace unos minutos que hay distintas razones por las cuales se conformó esa mayoría de 62% en el rechazo. Cada ciudadano tenía sus motivos. Vi una nota interesante ayer en CIPER que exploró las causas del voto por el rechazo en un lugar en particular. Empieza diciendo la nota: la debacle total del oficialismo se consumó en las comunas populares del Gran Santiago, donde el apruebo esperaba una victoria que no llegó. Contra todo pronóstico, en esas zonas, en las comunas populares, el rechazo también logró cifras contundentes. Entonces, bueno, el equipo recorrió 12 de esas comunas y, sin pretensión de hacer una medición estadística, recogió los argumentos de sus residentes que votaron el rechazo. Y ahí aparece entonces una enumeración.
El argumento que más se reiteró 29 veces fue la preocupación por la propiedad de la vivienda. Las personas manifestaron que habían marcado rechazo porque sus casas pasarían a ser del Estado o no serían heredables. Allí, dice Zipper, esas respuestas reflejan desinformación. Las interpretaciones que se apartaron de lo que estaba escrito en la propuesta constitucional y derechamente las noticias falsas podrían haber jugado un rol relevante en la votación. Segundo lugar en la lista, con 21 menciones, la plurinacionalidad, o que la nueva Constitución iba a dividir el país. Otras 20 personas señalaron que su motivo para votar rechazo fue que los fondos de pensiones no iban a ser heredables o que el Estado los iba a expropiar. En este caso, de nuevo, una razón que no era cierta. Cuarta razón que se mencionó como motivo para rechazar 20 casos fue que no les gustaba el gobierno ni el presidente Gabriel Boric. Decepcionado con Boric, el presidente no cumplió, etc. Y después aparecían críticas al comportamiento de los convencionales porque la reforma consagraba el aborto y porque garantizaba derechos relacionados con la diversidad sexual. ¿Qué dice usted sobre este trabajo periodístico / académico? Yo creo que efectivamente en ese ramillete de razones que tú mencionas hay efectivamente muchas de las causas que explican este resultado sin duda. Se generó una polémica muy fuerte en Chile en las semanas previas a la votación respecto de si las viviendas, si esta nueva constitución aseguraba que las viviendas iban a seguir siendo, las viviendas sociales me refiero, iban a seguir siendo de sus dueños actuales y iban a poder ser heredables a los hijos, porque la Constitución había incluido la palabra propietario, había incluido la palabra propiedad privada de las viviendas sociales y tomó la decisión de eliminarla y reemplazarla por la palabra ya no vivienda propia, sino que vivienda digna. Y eso generó toda una discusión donde efectivamente se instaló muy fuerte la duda, la incertidumbre de si eso permitía asegurar que las viviendas siguieran siendo parte de la propiedad de quienes eran sus beneficiarios y si podían efectivamente heredarla a sus hijos o no. Eso fue una de las discusiones centrales y por lo tanto no me extraña que esté entre las principales razones, sobre todo en el mundo de la gente que vive en condiciones más precarias, más modestas. Después, el tema de la plurinacionalidad también se convirtió en uno de los ejes centrales del debate constitucional. A la gente en general no le gustó esta idea de que hubiera sistemas de justicia separados, distintos para los pueblos originarios y que por lo tanto de algún modo se rompiera el principio de la igualdad ante la ley, que hubiera distintos sistemas de justicia para etnias diferentes. Generó también una polémica muy importante en las semanas previas a el plebiscito constitucional. Y finalmente el tema también de si los fondos de pensiones y los recursos para la vejez iban a ser o no heredables a los hijos en caso de fallecimiento, también estuvo entre los debates y las discusiones más importantes previas al plebiscito, así que me parece razonable que entre las razones de fondo hayan estado estas cosas porque efectivamente son cuestiones importantes. Y respecto del gobierno de Gabriel Boric, bueno, yo creo que finalmente mucha gente convirtió y vio en este plebiscito una posibilidad de expresar desacuerdo, desaprobación a la gestión del propio presidente, entre otras cosas porque el gobierno se jugó muy fuertemente, de manera muy clara, muy categórica por la opción del apruebo al proyecto constitucional, precisamente porque era un proyecto que reflejaba con mucha claridad las ideas y los proyectos, las ideas y las definiciones programáticas del gobierno actual y por lo tanto mucha gente vio en la posibilidad de rechazar la Constitución una manera de expresarle desaprobación al propio gobierno de turno. Así que bueno, este trabajo exhibe un combo, ¿no? Exhibe un combo de motivos, pero entre ellos, dos que se resaltan corresponden a razones que no se correspondían con la realidad. Y eso lleva a la pregunta a propósito de si las fake news o la desinformación incidieron en el resultado. ¿Se ha hablado de esto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que sí, yo creo que la verdad siempre las fake news son parte hoy día del quehacer político, de los debates, de las controversias.
sobre todo en redes sociales. En redes sociales se generó un clima de mucha polarización, de mucha crispación en torno a este proyecto constitucional. Yo creo que efectivamente hubo fake news desde los partidarios de una opción y de los partidarios de otra. Y la verdad, haciendo una reflexión más profunda, yo no sé si hoy en el mundo actual se puede hacer una separación, establecer una línea divisoria clara entre lo que son fake news y lo que no son fake news, porque la verdad, si uno se mete al mundo de las redes sociales, casi en cualquier debate, en cualquier país, está plagado de informaciones que se agrandan, se tergiversan, se leen o se interpretan en función de ciertos intereses o en función de ciertos objetivos políticos. Yo sinceramente creo que en el mundo actual y sobre todo en el mundo, en este vasto y complejo mundo de las redes sociales, es muy, muy difícil poder trazar una línea divisoria clara entre qué es fake news y qué no lo es. Por último, en este camino del diagnóstico, o tratar de avanzar en el diagnóstico, otro factor. Este plebiscito tenía una diferencia importante con las elecciones tradicionales en Chile. El voto era obligatorio. Inscripción automática y voto obligatorio. Y además hubo una participación histórica. 82% del padrón sufragó efectivamente. Esos dos motivos llevaron a que votara una cantidad enorme de chilenos que habitualmente no vota, una cantidad de chilenos cuyo comportamiento, cuyos antecedentes de comportamiento electoral no se conocen. Ahí estuvo otra de las claves. Sin duda. En esta elección, debido al voto obligatorio, pero también a la tensión y a la polarización que se generó en este debate constitucional, llegaron a las urnas sectores que tradicionalmente no votan o votan en una proporción mucho menor. Por ejemplo, el mundo rural. El mundo del campo en Chile se movilizó como pocas veces antes en la historia reciente al menos, y participó de manera muy activa, muy mayoritaria en este proceso eleccionario, y por lo tanto ahí hubo un contingente de votación de rechazo a la propuesta, una votación muy crítica. También es un sector muy crítico a la gestión del actual gobierno, y por lo tanto eso se expresó, como te decía, votando por la opción rechazo. Y también participó de manera muy activa y muy mayoritaria esta vez un sector de la tercera edad, de estratos medio bajo y bajo, del mundo popular, que tampoco participa regularmente en elecciones y que de algún modo se sintió o se vio afectado, potencialmente afectado por estos debates, como te decía, sobre la eventual propiedad de las viviendas y la posibilidad de heredar los fondos previsionales. Yo creo que el sector de los adultos mayores, de la tercera edad, del mundo popular y de clase media, y del mundo rural, que salió con mucha fuerza a votar rechazo en esta oportunidad, fueron factores claves para explicar este resultado. Es interesante, ¿no? Porque da la impresión, podría decirse, o alguien podría pensar que ahora, en esta votación, por las características que tuvo, y en especial por lo del voto obligatorio, termina conociéndose mejor, entre comillas, al electorado chileno, a la población chilena y sus posturas. Capaz que por eso mismo los números que daban las encuestas en los días previos a propósito de cómo se impondría el rechazo eran menores, ¿no? O sea, puede haber estado ahí la diferencia, que no se estaba pulsando esa parte del electorado. Sin duda, yo creo que hubo una parte de esto que se llama, no sé cómo lo llamarán en Uruguay, aquí lo llamamos el Chile profundo, el Chile tradicional del campo. Yo creo que ese Chile efectivamente era un Chile que no estaba siendo bien reflejado ni representado en las encuestas. Las encuestas en general tienden a sobrerepresentar al mundo urbano, y por lo tanto ese mundo del campo más silencioso, que no aparece en los medios de comunicación regularmente, no estaba siendo tomado en cuenta ni reflejado adecuadamente en las encuestas. Y yo creo que uno de los factores de la sorpresa de este resultado, de esta enorme brecha entre el apruebo, que se queda con un 38%, y el rechazo, que llega casi al 62%, se explica por la irrupción de este mundo más tradicional, más silencioso, tanto a nivel rural como a nivel de adultos mayores de tercera edad del mundo popular. Y para completar, usted, por lo que vi en su participación en redes sociales, en medios de comunicación, usted estaba por el rechazo. ¿Por qué y desde qué lugar lo hacía?
Básicamente, mi decisión final de optar por el rechazo es porque siento que a medida que la propuesta se fue elaborando y se fue radicalizando, como te decía al comienzo, se fue convirtiendo en una propuesta que en vez de reflejar al conjunto y a la diversidad de la sociedad chilena, se convirtió en una propuesta partisana, como la llamó de hecho el propio expresidente Ricardo Lagos en Chile. Una propuesta que reflejaba más bien las posiciones de un solo sector, la visión de sociedad y de país de un solo grupo ideológico que era el que estaba gobernando hoy día y que logró finalmente generar condiciones al interior de la Asamblea Constituyente para imponer ciertos términos y cierta visión de país. Y por lo tanto, el resto de las visiones de la sociedad chilena, del mundo de la centroizquierda, de la centroderecha, terminaron muy debilitados, muy desdibujados en esta propuesta constitucional. Y por lo tanto yo sentí al final, en la evaluación del resultado definitivo, que esta propuesta reflejaba más bien a un sector de la sociedad chilena que a la sociedad chilena en su conjunto. Esa fue una de las razones principales por las cuales decidí que era mejor intentar una segunda posibilidad de realizar una propuesta más amplia y más transversal. Usted tiene un pasado en el Partido Comunista, lo ha Sin contado, duda. no lo oculta para nada. En los años 80 militaba en la juventud del Partido Comunista. ¿Dónde está hoy? Hoy día me considero una persona independiente de centro izquierda, pero muy consciente de lo que es la sociedad chilena, de su diversidad y de la necesidad de respetar esa diversidad, de acogerla, de que la diversidad de la sociedad chilena se pueda expresar adecuadamente, sobre todo en lo que debe ser una constitución política, una ley permanente del Estado, de la nación, un proyecto de sociedad, un diseño institucional que debe ser permanente y de largo plazo. Entonces, para mí era muy importante que si bien yo sigo sintiéndome una persona de centro izquierda y defiendo ciertas convicciones con mucha fuerza, también las convicciones de mis adversarios y de la gente que piensa diferente a mí estuviera adecuadamente representada en esta propuesta constitucional. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, analista político, columnista en el diario La Tercera, director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con él veníamos analizando las causas del resultado que se dio el domingo en el plebiscito en el que se impuso ampliamente el rechazo a la reforma constitucional en ese país. Ahora, después de la pausa, vamos a detenernos en lo que ocurrió después, en especial en los cambios que está implementando en su gobierno el presidente Boric. En Chile, el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito del pasado domingo, que se dio en términos muy contundentes, 62% a 38%, abrió una nueva etapa política. Este martes, el presidente Gabriel Boric anunció una reestructura profunda de su gabinete, desprendiéndose de nombres clave que eran muy cercanos a él y designando en su lugar a figuras de centro-izquierda. Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile. Y a este no le ha faltado su dosis. Tenía que doler. Y duele, pero es necesario. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar. Y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile. ¿Por qué se impuso el no el domingo? ¿Qué implica esta reorganización del gobierno? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el sociólogo y analista político chileno Max Colodro, columnista en el diario La Tercera. Max, hablemos del presidente Gabriel Boric, que apoyó de hecho el texto de la reforma, salió muy golpeado con el resultado que tuvo el plebiscito. ¿Cómo observó su reacción del domingo de noche? Bueno, la reacción sin duda del presidente Boric y de su gobierno es la reacción a una derrota, como bien dices tú, muy profunda, muy abultada, y que implica para el gobierno la necesidad de tener que abrirse a recoger las señales, los mensajes que se entregan a través de este resultado. Como te decía, fue un resultado que de alguna manera cuestionó el hecho de que la Constitución, la propuesta constitucional, estaba muy concentrada
en una visión de izquierda, de la izquierda que gobierna hoy día Chile a través del Partido Comunista y del Frente Amplio, de esa coalición, pero como esa propuesta fue precisamente derrotada de manera muy amplia en las urnas, el presidente se vio en la obligación de ampliar los horizontes, las fronteras de su coalición política, integrar a sectores más diversos de la centroizquierda, darle una mayor amplitud a su base de respaldo, y eso es lo que explica este cambio de gabinete, donde figuras muy importantes de gobiernos de la exconcertación y del exgobierno de la expresidenta Michelle Bachelet fueron integrados sobre todo al comité político del gobierno. Sí, y dentro de esos 6 cambios hay 2 que son particularmente simbólicos, ¿no? Porque refieren a la salida de sus puestos de figuras muy cercanas, pero absolutamente próximas al presidente Boric, digamos, colaboradores y amigos del núcleo de esa nueva izquierda surgida de las movilizaciones estudiantiles del año 2011, ¿no? Exactamente. Boric tuvo finalmente que, como te decía, abrir el anillo de su gobierno, sacar de su círculo más cercano a personas muy simbólicas, muy relevantes, la ministra del Interior, que sale, Isquia Siches, Giorgio Jackson, que sale del comité político, lo mantiene a él sí en el gabinete, en otro cargo, lo traslada al Ministerio de Desarrollo Social, pero lo saca del comité político y por lo tanto del núcleo central de las decisiones del gobierno y pone ahí a una mujer, a una abogado socialista que viene del mundo de la exconcertación, que es una persona muy cercana a la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, efectivamente, esta señal de apertura, de amplitud de la base política del gobierno fue la señal más contundente que dio el presidente Boric con este cambio de gabinete como resultado de un castigo, literalmente de un castigo muy duro recibido el domingo en el rechazo a la propuesta constitucional. Yo agrego, sobre todo pensando en la audiencia de acá, de Uruguay, y usted confirmará si esta apreciación ayuda a terminar de entender. O sea, crece en peso dentro del gobierno de Gabriel Boric, eso, el socialismo democrático, o sea, partidos de la exconcertación que la coalición de Boric, Apruebo Dignidad, cuestionó duramente en los últimos años, ¿no? Sin duda. El proyecto que está hoy día gobernando Chile, que como te decía es un proyecto que lo conforma una alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, siempre se construyó políticamente en base a una crítica muy dura de lo que había sido el Chile de la transición a la democracia, el Chile de la concertación política, el Chile de lo que fue después la nueva mayoría encabezada por Michelle Bachelet. Fue un proyecto que se generó en base a una crítica y a un cuestionamiento al Chile construido durante los años de la transición. Sí, se cuestionaba a los gobiernos de Piñera, a los 2 gobiernos de Piñera, pero también a los gobiernos de la concertación, ¿no? Exactamente. Este es un proyecto de izquierda que busca cambios refundacionales, como los llama en la sociedad chilena, y que era por lo tanto muy crítico de esta visión más socialdemócrata que imperó en los gobiernos de la concertación durante las primeras décadas de la transición. Entonces, esa crítica a la socialdemocracia, a reformas no radicales, como las denomina la actual coalición de gobierno, fue lo que llevó a un distanciamiento muy fuerte, un roce muy fuerte entre la socialdemocracia que gobernó durante los primeros años de la transición con este nuevo sector político de izquierda más radical. Y paradójicamente, en medio de esta circunstancia y de estas debilidades develadas por el resultado del plebiscito del domingo, esta izquierda más radical se ve ahora en la necesidad, en el imperativo de ampliar su base social y su base política, precisamente incorporando a estos sectores de la izquierda más moderada a los que antes cuestionaba. Ya había nombres de esa socialdemocracia, ¿no? Pienso en el ministro de Economía, Mario Marcel. Exactamente, el ministro Mario Marcel, el ministro de Vivienda, el señor Carlos Montes, también viene del socialismo democrático. Había algunos representantes de ese mundo, pero lo que se hace en este cambio de gabinete en particular es entregarle, en definitiva, a ese mundo el control del equipo político del gobierno, de los ministerios que están en la moneda misma. Y por lo tanto, ahora la señal política es una señal completamente diferente. Ahora
se le entrega en buena medida la conducción de los temas centrales del gobierno a quienes antes eran considerados adversarios. A ver, más consideraciones a propósito de esta reestructura. Supongo que daría para un rato este capítulo, pero desde acá por lo menos se observa que el presidente Boric tenía que hacer cambios de todos modos. Los primeros 6 meses de gobierno estuvieron cargados de inconvenientes, la popularidad del presidente cayó de manera muy fuerte. O sea, el resultado del plebiscito fue como la frutilla arriba del helado. Venía ya un proceso dándose en estos 6 meses que de algún modo obligaba a realizar cambios. Estoy de acuerdo. Efectivamente, el gobierno partió con muchos problemas políticos, dando señales y cometiendo errores comunicacionales que generaron mucha controversia y mucho desgaste político en las primeras semanas de gestión del gobierno. A eso se suma el deterioro rápido de la situación económica, la inflación, el alza de tasas de interés, está pasándole la cuenta al gobierno, se ha deteriorado mucho la situación económica de los sectores de clase media y de los sectores más vulnerables del país, y eso probablemente es algo que está en el centro tanto de la caída en la aprobación al gobierno como del rechazo a su propuesta constitucional. Entonces, efectivamente, el gobierno, después de este fracaso electoral, donde de algún modo fue su proyecto político lo que estuvo puesto en la balanza, se ve hoy día en la necesidad, en el imperativo de hacer una reestructuración muy profunda de su equipo político y de su diseño original, de su programa de gobierno, incorporando, como te decía, a sectores que hasta hace poco eran considerados adversarios, teniendo que ampliar su base hacia esta centroizquierda más moderada, más socialdemócrata, a la que antes de alguna manera se criticaba y de la cual se buscaba un proyecto político, frente a la cual se buscaba un proyecto político completamente diferente. Para cerrar esta parte, ¿qué ocurría en particular con la relación poder ejecutivo-poder legislativo? Se remueve a Giorgio Jackson. ¿No funcionaba como nexo con el Parlamento? ¿Qué ocurría en ese plano? Ese fue un problema también desde el comienzo, desde las primeras semanas de gestión del gobierno. Giorgio Jackson no se afiató, no se aquilató bien en el cargo de ministro secretario general de la presidencia, que es el ministerio encargado de las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Tuvo mucho rechazo y paradójicamente las principales críticas a su gestión no venían de la derecha, es decir, de la oposición más dura al gobierno, sino que de la propia socialdemocracia, de sectores del Partido Socialista, donde se cuestionó muy duramente la incapacidad de generar acuerdos y de buscar acercamientos por parte del exministro Jackson. Fue, la verdad, una señal muy clara de los problemas de conducción política del gobierno desde sus inicios prácticamente. ¿Cómo observó ese mensaje que, decía yo, lanzó el presidente Boric sobre el final de su discurso de este martes a su fuerza política? Esos dichos que escuchábamos al comienzo de este espacio. Los procesos de transformación social son siempre de largo aliento. La historia, la misma historia de Chile, el lugar donde estamos hoy día, nos ha enseñado que los grandes cambios, los que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y que para concretarse y mantenerse en el tiempo requieren ser abrazados por las grandes mayorías. ¿Qué dice usted a propósito de ese párrafo? Yo creo que es la constatación y la aceptación de un golpe muy doloroso, como lo dice el presidente. Efectivamente, para la coalición de gobierno esto fue un trago muy amargo, la confirmación de que un sector muy importante, mayoritario en este caso, como quedó reafirmado el día domingo en la noche, no respalda su proyecto político, no respaldó su constitución, su propuesta constitucional, donde estaban plasmadas las ideas fundamentales de el nuevo modelo y el nuevo diseño institucional que esta coalición de gobierno estaba proponiéndole al país. Yo creo que en ese sentido hay un golpe muy duro y la respuesta, la derivada principal de ese golpe es el hecho de tener que empezar ya a abrir al gobierno, empezar a moderar el programa, incorporando tanto en el equipo como en las políticas que se van a empezar a implementar visiones distintas, más cercanas a la socialdemocracia que antes había sido muy duramente cuestionada. Ese corrimiento al centro no llega a la derecha, ¿no? O sea, dentro del gobierno no se incorporan, por ejemplo, figuras notorias del rechazo. No.
hasta la derecha, no, y ni siquiera llega a los sectores de centro-izquierda que apoyaron el rechazo. Todas las figuras que se incorporaron al gabinete son personas que vienen del mundo de la centro-izquierda, pero que apoyaban la propuesta constitucional del gobierno. Es decir, todavía no se ha cruzado la línea, y en este cambio de gabinete no se cruzó definitivamente la línea hacia los sectores que estuvieron en contra de la propuesta constitucional. Ahora viene el diálogo multipartidario que el presidente Boric convoca para definir el nuevo proceso de reforma constitucional. En un primer momento, los partidos de derecha dijeron que no iban, o mejor dicho, a la primera reunión no asistieron. Estaban esperando justamente qué ocurría con la reestructura. Ahora, ¿qué pasó? Las señales que se dieron ayer en la primera reunión, una reunión realizada en el Congreso, efectivamente son señales que permiten ser optimistas respecto de que se va a ir construyendo con relativa rapidez un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. En la reunión de ayer participaron desde los partidos que están más hacia la derecha hasta el Partido Comunista inclusive. Es decir, se vio un acuerdo y un arco muy amplio de sectores políticos que están buscando redefinir las normas, los procedimientos para llevar adelante un segundo proceso constituyente, un segundo esfuerzo por construir, ahora sí, ojalá, un acuerdo constitucional lo suficientemente amplio y transversal como para tener el respaldo mayoritario de la ciudadanía. La última encuesta Ipsos de este lunes mostró que 4 de cada 5 chilenos están de acuerdo con la ejecución de un nuevo texto. Sí, y eso se refleja muy bien en este espíritu que primó el día de ayer en la primera reunión. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Una nueva elección de una nueva asamblea constituyente, después la redacción de otra reforma y después otro plebiscito. ¿Es eso? Básicamente es eso, es decir, los acuerdos ahora apuntan rápidamente a la elección de nuevos convencionales que reflejen, como te decía, con más amplitud y con más diversidad lo que es la sociedad chilena desde el punto de vista político. También se ha pensado en la alternativa de incorporar un comité o una comisión de expertos que asesore de manera directa a estos nuevos convencionales, redactar en un plazo menor al anterior, es decir, no más de 6 meses. El plazo anterior para la primera propuesta había sido de 1 año, ahora no darle más de 6 meses a la nueva convención para redactar una nueva propuesta constitucional y volver a votarla efectivamente en un plebiscito ciudadano. O sea, se pone en marcha un proceso complejo con el aprendizaje de lo que fue la etapa anterior, por lo tanto quizás ese camino sea más fluido. Allí aparecían mencionados en la intervención de Max algunos cambios que se podrían introducir con respecto a la etapa previa. Ahora, mientras tanto, el gobierno debería trabajar en su compromiso de atender las demandas planteadas en el estallido social de 2019, ¿no? Para eso llegó, para eso se postuló. Ahora, ocurre que, mientras tanto, el debate y la agenda van a estar centrados en el nuevo proceso constituyente y hay que agregar otro dato. El gobierno no tiene mayorías necesarias para avanzar con su planteo, con las medidas, con las políticas que había anunciado. Agrego algo más, la coyuntura. Apareció mencionado ya, altos niveles de inflación, desaceleración de la economía, crisis en la zona sur con el conflicto con sectores del pueblo mapuche, la crisis de seguridad en el norte. Entonces, con todo este cóctel arriba de la mesa, ¿qué hace un gobierno que no tiene mayorías? Boric ganó la segunda vuelta con 56%, pero en la primera vuelta obtuvo 26%, y ese dato es el que determina su representación parlamentaria. Va a tener que abrirse sin ninguna duda a buscar entendimientos con sectores con los cuales hasta hace muy poco no quería buscar esos acuerdos. El gobierno creía que tenía los respaldos mayoritarios suficientes como para poder llevar adelante su línea política, implementar su programa de gobierno, sacar adelante su propuesta constitucional. Lo que ha ido ocurriendo en estos meses y que se confirma este domingo en la elección en el rechazo a la propuesta constitucional en el plebiscito, es que el gobierno no tiene esas mayorías, ni en el Congreso, ni las tiene a nivel de la opinión pública y de la ciudadanía, y por lo tanto
Lo que el gobierno empieza a hacer rápidamente desde ahora es a abrirse, a mostrar más flexibilidad, más disposición, a ceder, a buscar entendimientos más amplios para poder llevar adelante una gestión política que le permita, como bien dices tú, abordar en primer lugar las urgencias, que son muy graves, los problemas económicos, los problemas de seguridad ciudadana, la violencia política que se está expresando muy fuertemente en el conflicto en la zona mapuche, y también retomar esta línea central, esta columna vertebral de su gestión y de su propuesta política, que es el cambio constitucional. Y por lo tanto, vamos a observar en las próximas semanas y en los próximos meses con seguridad a un gobierno que da señales de flexibilidad, de apertura, de moderación, de búsqueda de entendimiento con sectores probablemente impensados hasta hace un par de semanas atrás. Es decir, un gobierno que está hoy día en un escenario completamente, radicalmente distinto al que tenía hasta el pasado viernes. O sea, se van a atenuar sus propuestas, las propuestas con las que llegó en el mes de marzo al Palacio de la Moneda. Sin duda. La agenda del gobierno, el programa del gobierno de Gabriel Boric va a sufrir una profunda modificación de la misma forma y en paralelo a como lo va a sufrir también la propuesta constitucional inicial que habían hecho esos sectores al país. La propuesta constitucional que va a empezar a emanar ahora de este trabajo, de este segundo intento de proceso constituyente, va a ser muy, muy distinta a la que terminó siendo votada finalmente el domingo pasado. Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, analista político, columnista en el diario La Tercera. Le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva. Ponemos puntos suspensivos, ¿no? Porque esto sigue, sin duda. Esto sigue. Desde acá lo estamos mirando con mucha atención, así que volveremos a conversar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a tus auditores y conectados para adelante como ustedes estimen. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Desde este lunes nos acompaña en el ciclo Arte UI en Perspectiva la obra de Mariela Soldano. Hemos tenido un cuadro hasta ayer miércoles, Vientos de Cambio. Ahora les estamos mostrando otro de la misma serie, Sostén. Este se titula Somos mucho más que dos. Tiene las mismas medidas, 100 de base por 140 centímetros de altura. Es un acrílico sobre tela. Los colores marcan la diferencia, entre otras cosas. ¿Quién es? ¿Quién es Mariela Soldano? Vamos a enterarnos a fondo en la entrevista que este jueves Daniela Blut le hará en La Conversación. Pero mientras tanto, a la espera de ese diálogo, desde el lunes estamos aproximándonos. Entre otras cosas, escuchando a quienes la conocen. Por ejemplo, Florencia Flanagan, otra artista. ¿Qué dice ella? El movimiento, la luz y el tiempo me regalan una imagen que asoma en el frío de la mañana como un recordatorio de lo que intercambiamos ayer entre colegas y a puertas cerradas, invitadas por Mariela Soldano. El arte como una forma de mirar, el arte como una gran pregunta, el arte como una puerta que se abre y nos conduce por caminos que nos abren otras puertas, el arte como excusa para encontrarnos, el arte como necesidad, el arte como un modo de vida, la vida como arte. Y todo lo que esto nos genera: pasión, vulnerabilidad, enojos, alegrías, certezas e infinitas dudas. Qué necesario encontrarnos y abrirnos al intercambio entre iguales. Qué importante compartir en vez de competir. Somos uno. Uno une.
¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad en donde generás puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.